Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video del tema que estamos desarrollando, que tiene que ver con los ácidos grasos. La solubilidad y el pK es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ir de a poco porque son temas ya más complejos. ¿Y por qué vamos a estudiar la solubilidad y el pK? Bueno, porque la solubilidad nos interesa para entender por qué ciertos aceites son mejores o son apropiados para hacer extracciones de plantas con solventes, por ejemplo. Porque el aceite de maravilla o el aceite de coco fraccionado podrían ser buenas opciones a la hora de extraer este tipo de principios activos, y eso tiene que ver con la solubilidad de la molécula. Y vamos a hablar sobre el pK, todo lo que se asocia al pK, la polaridad, la electronegatividad, la acidez de la molécula, cómo se mide la acidez, porque siempre hemos hablado que el tema de la acidez tiene que ver con los iones de hidrógeno disueltos en agua, y si estas son moléculas que son anfipáticas, ¿cómo podemos entender este concepto? Para entender también cómo influye esto o cómo puede influir esto en la penetración de los aceites en la piel, que al final lo que nosotros queremos hacer es cosmética y queremos ver cómo estos aceites y ácidos grasos presentes en los aceites van a influir en nuestras formulaciones cosméticas, ¿ya? Si hay... yo les recomiendo, si no vieron el video anterior, les vamos a dejar acá el link o lo van a encontrar abajo en los comentarios para que lo puedan ver antes, cuando en aquellos casos donde hablemos de las moléculas, de los C con un número y las insaturaciones. Si eso no lo entienden bien, les recomiendo ver ese video antes de este, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. La solubilidad de los ácidos grasos. Primero vamos a ver de los ácidos grasos saturados. ¿Y dónde presenta solubilidad un ácido graso? Bueno, nosotros vimos en el video anterior, que es el que les recomendaba ver antes, si les cuesta entender acá, que la cadena de un ácido graso se representa como lo vemos acá. Es una cadena carbonada con hidrógeno, ¿cierto? Esa es la parte que es no soluble en agua, ¿ya? Entonces esa es la parte no soluble en agua. Pero lo que está en rojo es lo que se conoce como el grupo carboxilo presente en el ácido graso, Y ese grupo carboxilo sí presenta solubilidad en el agua. Es por eso que se dice que los aceites, que en el fondo los ácidos grasos, son moléculas anfipáticas, ¿ya? Anfipáticas quiere decir que tiene una parte hidrofílica que es soluble en agua, que en este caso sería el grupo carboxilo, que es lo que está en rojo, y una parte de la molécula que es hidrofóbica, ya repele el agua, ¿ya? Entonces, por eso se dice que los ácidos grasos, los aceites, son sustancias que no son polares. Cuando una sustancia es polar es porque tiene buena solubilidad en agua, y vamos a entenderlo por qué con un video que les voy a mostrar. Entonces, se dice que son sustancias no polares a pesar de que tienen una parte polar, que es la cabeza, que es lo que está en rojo. Entonces, para entender un poco esta polaridad, yo les voy a mostrar un video. Y este video va a explicar un poco de la polaridad del agua, y lo vamos a asociar a los ácidos grasos. En el siguiente video vamos a hablar de la capacidad que tiene el agua como disolvente, gracias a esta polaridad que presenta por la electronegatividad que representa el oxígeno hacia el hidrógeno. Así que vamos a ver a través de estos videos interactivos cómo ocurre. Ya sabemos que el átomo de oxígeno en la molécula de agua tiene una electronegatividad tan alta, que la vimos en la tabla periódica, capaz de atraer los electrones que comparte con el hidrógeno. Los atrae hacia él. Esto va a generar una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el hidrógeno. Esta carga desigual en la molécula de agua es lo que le da la característica de una molécula polar, que presente polos negativos y presente polos positivos. Ahora, cuando esta molécula de agua se encuentra con otra molécula de agua, es donde empiezan a generarse estos puentes de hidrógeno.
En este caso, el hidrógeno cargado positivamente atrae al oxígeno cargado negativamente y forma el puente y va generando esta red llamada como puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno también pueden ocurrir entre el agua y otras moléculas de cargas parciales. Entonces ahí es donde entra toda esta definición de que el agua es un buen disolvente, porque tiene esta capacidad de formar puentes con otras sustancias también, no solamente con ella misma. Entonces lo vamos a ver ahora cómo, gracias a esta polaridad que presenta el agua, que recuerden que la polaridad significa que tenga una carga negativa por un lado y deje expuesta la carga positiva del hidrógeno por otro, hace que atraiga otras sustancias de soluto y que se puedan disolver en él. Lo vamos a ver con el ejemplo del cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces vamos a ver este ejemplo. En esta red cristalina que tenemos acá en amarillo y verde tenemos la sal, el cloruro de sodio. Y estos rosados con los cachitos azules son las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este video? Lo vamos a detener para que lo podamos analizar bien. Entonces, el oxígeno con una carga parcial negativa se une a los iones de sodio, ya a los iones de sodio que están cargados positivamente. Entonces ya sabemos que la carga negativa del oxígeno se une a los iones de sodio que tienen una carga positiva. Por otro lado, los átomos de hidrógeno, que son los chiquititos, que sabemos que están cargados parcialmente positivo, se van a unir a los iones de cloruro, que son los verdes, que están con carga negativa. Entonces, de esta manera es donde nosotros decimos que el agua se convierte en un excelente disolvente para solutos cargados o solutos polares, porque sabemos que el cloruro de sodio es una sustancia polar, que por un lado tenemos el cloro con carga negativa y el sodio con carga positiva, y el agua donde el oxígeno tiene carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva, y es donde se producen estas atracciones, y eso es lo que nos permite que el agua pueda disolver la sal. Y es así como esta agua se convierte en un excelente disolvente de las sustancias polares. Entonces, ¿para qué vimos este video? Bueno, ese video es un video del curso de extractos, de cómo hacer extracciones. Por eso hago mención a la tabla periódica, etcétera. Pero yo lo quería usar para poder explicarles cómo se calcula el pK y qué tiene que ver con la solubilidad. Entonces, como yo les decía, en una cadena de ácidos grasos, como la que tenemos acá enfrente, la cadena larga es una cadena hidrofóbica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el carbono tienen electronegatividad similar. Si yo miro una tabla periódica, cuando me voy al grupo que está arriba a la derecha, esos son los componentes que tienen mayor electronegatividad, y ahí está el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que el oxígeno tiene una electronegatividad tan alta. ¿Qué significa eso? Que atrae los electrones hacia él. Entonces, ¿qué pasa acá? Como lo vemos en la figura donde está la representación del agua, que es el O y las dos H, el oxígeno atrae los electrones hacia él, dejando los hidrógenos desprovistos de carga negativa y los deja como con una carga positiva expuesta. Entonces, esa diferencia de carga que el oxígeno hace, traigo los electrones hacia mí y te dejo a ti con una carga positiva, es la que hace que se puedan ir formando estos puentes de hidrógeno, porque aparece otra molécula de agua igual a esta. Entonces los hidrógenos de esa molécula de agua se van a unir al oxígeno porque se atraen, polos opuestos se atraen. Entonces esas son moléculas polares. Por eso cuando yo hago extracciones, yo tengo que utilizar solventes polares cuando quiero extraer moléculas polares. ¿Y cómo sé yo cuáles son las moléculas polares? Principalmente aquellas que tienen muchos grupos OH o muchos grupos carboxil, ¿ya?
Obviamente, si esa molécula está asociada, por ejemplo, a un grupo aromático, ahí le baja la polaridad porque los anillos aromáticos no son polares. Entonces, ¿para qué explicamos esto? Porque tenemos el ácido graso con una cabeza polar, ¿ya? Que se puede ionizar. ¿Qué significa que se puede ionizar? Que va a, cuando nosotros vamos a ver el valor de pK, ahí se lo voy a explicar. Entonces, tenemos el agua que tiene un oxígeno y los dos hidrógenos, que el oxígeno atrae la carga negativa hacia él, dejando expuesta la carga positiva en los hidrógenos. Por otro lado, tengo el grupo carboxilo, que es la cabeza de mi ácido graso, que tiene un grupo OH y tiene el doble enlace en el COO. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué pasa? Que ese grupo, o sea, que ese hidrógeno, el hidrógeno que está al lado del oxígeno en el grupo carboxilo, que es la cabeza del ácido graso, se va a sentir atraído por el oxígeno del agua, ¿cierto? Como lo tenemos acá. Si yo esto lo veo gráficamente, lo que tenemos acá abajo, la R de esta molécula que tenemos acá, la R representa toda la cadena carbonada del grupo del ácido graso. Eso es el R. Después dice C, el doble enlace O y el COH, que si se fijan, en el grupo carboxilo pasa lo mismo. Si yo veo la distribución de carga, tengo una carga muy negativa en el oxígeno, quedando el hidrógeno con una carga positiva expuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese hidrógeno se va a sentir atraído por el oxígeno del agua y se empiezan a formar los puentes de hidrógeno. Es por eso que se dice que un aceite, un ácido graso, puede solubilizar en agua. Por eso se dice que son moléculas anfipáticas, porque tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces, esa parte hidrofílica es la cabeza que tiene una capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, si yo agrego el ácido graso en el agua, va a tener una solubilidad muy baja. ¿Por qué? Porque la cadena es muy hidrofóbica, la cadena carbonada, donde están todos esos carbonos e hidrógenos, es muy hidrofóbica. Entonces, pero aún así se va a disolver levemente. Y ahora, en cuanto a la solubilidad, yo acá les dejé esta tabla donde aparecen los ácidos grasos saturados. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el ácido caproico tiene 6 carbonos y 0 insaturación. Recuerden que si les cuesta leer esta nomenclatura, pueden ver el video anterior, que el link se los dejamos abajo o arriba. Entonces, el ácido caproico es un ácido graso saturado, tiene 6 carbonos, eso se refiere siempre a la cadena carbonada, que es la que nosotros vemos acá arriba. Y tiene una solubilidad en agua a 20 grados Celsius de 0,968 gramos por 100 gramos de agua. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ácido caproico solo, aislado, no en un aceite, se va a disolver en un 0,9 sobre 100 gramos de agua. Aumenta la solubilidad si lo caliento. Fíjense que a 45 grados es un poquito mayor. Ahora, si se fijan, esta solubilidad, que la verdad los valores son irrelevantes, más que nada para explicar la solubilidad y la importancia que puede tener esto en la extracción de principios activos. Si ustedes se fijan, el ácido caprílico tiene 8 carbonos, 0 insaturación, tiene una solubilidad de 0,06 y a medida que empiezan a aumentar los carbonos, la solubilidad baja. Por lo tanto, de estos, ¿cuáles son los que son más solubles en agua? Es el ácido cáprico, que tiene 10 carbonos, el caprílico y el caproico. Son los que tienen mayor solubilidad. De ahí, si se fijan, el láurico ya baja a 0,0055, o sea, tiene 2 ceros antes de la coma. Y el esteárico, ¿para qué decir? Tiene 3 ceros. Entonces, si yo veo esto, los 3 primeros, el caproico, el caprílico y el cáprico, como son de cadena corta, significa que esa cadena ¿qué dije yo de esta cadena que es en el fondo una cadena hidrófoba? Repele el agua. ¿Por qué repele el agua? Porque el hidrógeno y el carbono tienen electronegatividades similares, por lo tanto le da estabilidad a esa cadena y la hace ser hidrofóbica. En cambio, la cabeza genera electronegatividades muy distintas. El oxígeno se quiere robar los electrones, dejándolos a los hidrógenos con la carga positiva expuesta. Eso no pasa en la cadena carbonada. Por eso se dice que es hidrofóbica.
Entonces, esa capacidad que tiene la cabeza por el grupo carboxilo de generar puentes de hidrógeno es lo que le da la solubilidad al aceite. ¿Y qué pasa? Que en ácidos grasos que tienen cadena más corta, como la cadena es más corta, son más solubles en agua. Y estos ácidos grasos son los que componen el aceite de coco fraccionado, principalmente el caprílico y el cáprico. Hay siliconas también vegetales que se componen de caproico con caprílico, cáprico con caprílico, pero estos tres van jugando y muchos fabricantes van diseñando siliconas mezclando estos productos porque tienen una textura que no es tan grasa. Y eso se debe a que esa cadena no es tan larga, la estructura. Entonces, eso le da una mejor solubilidad en agua. Entonces, ¿por qué el aceite de coco fraccionado presenta una mejor capacidad de extraer principios activos de las plantas? Porque va a tener una polaridad, va a tener más polaridad, tiene mejor polaridad. Ya dijimos que este tipo de moléculas son moléculas anfipáticas que tienen una cabeza polar y una cola no polar. Por lo tanto, el coco fraccionado, que es una mezcla de caprílico y cáprico, tiene una cadena larga carbonada que es no polar, que va a tener la capacidad de extraer principios activos no polares. ¿Cuáles son principios activos no polares? Por ejemplo, el licopeno. Por ejemplo, ácidos grasos. Por ejemplo, aceites esenciales. Por lo tanto, el coco fraccionado me va a lograr extraer esas moléculas porque son no polares. Y la cabeza, que es un grupo carboxílico y es polar, va a poder extraer principios activos polares, ¿ya? ¿Y cuáles van a hacer eso? Todos los flavonoides, por ejemplo, alcaloides y distintos compuestos que por lo general son los que tienen grupos OH o grupos carboxílicos. Entonces, es por eso que la solubilidad influye en la capacidad de extraer principios activos, ¿ya? Bueno, los otros aceites que son buenos para extraer son el ácido linoleico, y ahí, bueno, obviamente si ustedes quieren aprender más de eso en profundidad, pueden tomar el curso de extractos, que ahí lo vemos en detalle. Y en el fondo eso tiene mucha relación. ¿Por qué el ácido linoleico? Porque las membranas celulares de las plantas tienen principalmente esos ácidos grasos, por lo tanto por afinidad tienen una mayor capacidad extractiva, pero hay que encontrar el equilibrio, ¿ya? Porque una alta concentración de linoleico y una alta concentración de linolénico no favorece, entonces eso también tiene que ver con un equilibrio, ¿ya? Pero en el fondo, acá lo que nos interesa es entender la solubilidad, la electronegatividad y cómo esto influye en la capacidad extractiva. Entonces, por solubilidad, dentro de los ácidos grasos, mientras más corta en la cadena, más soluble en agua es, porque ya dijimos que la cola carbonada le confiere una hidrofobia. En cambio, la cabeza le confiere polaridad. Si la cola es más corta, va a ser un poco más polar. Ahora, ¿qué pasa en los ácidos grasos insaturados? Acá ocurre algo similar, pero distinto a la vez. Como dice acá, lo mismo que para los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados con cadenas más cortas tienen una mayor solubilidad en agua que aquellos con cadena más larga. Ya, entonces son más solubles los de cadena corta porque tienen la misma cabeza, todos tienen la misma cabeza. Entonces, mientras más corta es la cadena, más soluble en agua es. ¿Ya? Entonces eso también va a influir en este tipo de ácidos grasos. Por otro lado, a medida que aumenta el número de dobles enlaces, la solubilidad del agua disminuye. Y eso tiene que ver con la hidrofobicidad del doble enlace. Ya el doble enlace presenta esa hidrofobicidad, entonces hace que la solubilidad disminuya aún más. Entonces, por un lado, si yo lo ordeno acá, por ejemplo, el ácido palmitoleico es el más soluble porque es el que tiene menos carbonos. Después viene el oleico y después tenemos puros de 18. El oleico, el linoleico y el linolénico. Son todos de 18. Yo podría decir, ya, pero todos tienen la misma solubilidad. Pero no. El linolénico es el que presenta menor solubilidad porque tiene 3 dobles enlaces. Y esos dobles enlaces generan más hidrofobicidad a la molécula. Entonces, entre los de carbono 18, el menos soluble en agua es el linolénico, ¿ya? Bueno, y el araquidónico obviamente es el último. Entonces, eso pasa en los insaturados. Ahora vamos con la definición de pK. Ya, acá en la definición de pK es un poco más complejo de entender
¿Y qué es el pK? El pK es una medida de la acidez de una molécula y se define como el pH en el cual la concentración de las moléculas ácidas disociadas y no disociadas son iguales. ¿A quiénes se les mide pK? A los ácidos débiles. Y los ácidos grasos se consideran ácidos débiles, ¿ya? Entonces, por eso se les mide pK. ¿Y cómo se les mide el pK? Porque son moléculas, si bien son anfipáticas, dijimos, porque presentan polaridad y a la vez no presentan polaridad. Para medir el pK de los ácidos grasos se consideran agregándolos en agua. Entonces, cuando se agregan los ácidos grasos en agua, lo que se hace es medir cuál es el pH en el que coexiste la forma ácida del ácido y la forma de ion, la forma disociada. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo que es más fácil. Acá yo tengo, por ejemplo, la representación de un ácido graso. Dijimos que el R representa la cadena carbonada, el COOH es el grupo carboxilo, donde está el C con doble enlace el oxígeno, y el grupo OH, que es el grupo hidroxilo. ¿Qué pasa? Que los ácidos grasos, al ser ácidos débiles, pasa lo mismo que con los ácidos como el ácido glicólico, el ácido mandélico, el ácido láctico, son ácidos débiles. ¿Qué quiere decir que un ácido sea débil? Que no se disocia completamente, o sea, que yo puedo disociarlo, pero después puedo volver atrás y recuperar el ácido. Entonces estos ácidos coexisten el ácido con su sal conjugada. Siempre van a estar presentes así y los ácidos grasos no son la excepción. Entonces, un ácido graso que nosotros podríamos pensar que siempre el ácido oleico va a estar como ácido oleico, eso no es así. El ácido oleico y todos los ácidos grasos tienen su forma ácida, que en el fondo es su forma estable, y su forma como desasociada, que es el anión. Entonces, tenemos el RCOOH, que es la forma estable, que es la forma ácida, y quién es el que se disocia, el grupo carboxilo, no la cadena, ¿cierto? Porque ahí es donde dijimos que está la polaridad de la molécula. Entonces, si se disocia, lo que hace es liberar un hidrógeno. Entonces, como lo vemos acá, tenemos el RCOO con carga negativa porque perdió el hidrógeno y el hidrógeno. A eso se disocia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un equilibrio, que es cuando yo obtengo el valor de pK, yo tengo la misma concentración de la forma protonada, que es mi forma RCOOH, y la misma concentración del anión. Tal como dice acá, en el caso de los ácidos grasos, el pK se refiere al pH en el cual el grupo carboxilo, que es el COOH, porque dijimos que la R es la otra parte que eso nos afecta, de la molécula se disocia y forma iones carboxilato y del protón H+. Así se disocia. Por lo tanto, cuando yo tengo un valor de pK, por ejemplo, el ácido oleico, creo que es 5.2, ahí lo vamos a ver si me equivoco, no lo considero, pero lo vamos a ver después. Supongamos, el ácido oleico tiene 5.2 de pK. ¿Qué significa? Que en el pH de 5.2, cuando yo lo agrego al agua, voy a tener 50% de su forma estable, que es la forma de ácido oleico, y 50% en su forma de sal conjugada, ¿ya? Que se llama principalmente oleato. ¿Qué pasa si yo tengo un pH superior a su pK? Aumenta la concentración del oleato y disminuye la concentración del ácido. Es lo mismo que pasa con los ácidos, con los hidroxiácidos que nosotros vemos cuando trabajamos en ácidos para aplicar como hidroxiácidos, ¿ya? Entonces, como dice acá, el pK de un ácido graso es una medida de su acidez y se define como el pH en el cual la concentración de la forma ionizada del ácido es igual a la forma no ionizada. ¿Cuál es la forma ionizada? Donde está el RCOO con signo negativo y el hidrógeno, y la forma no ionizada es el ácido graso como tal. Entonces, y ese equilibrio se representa por la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Ya acá, por ejemplo, tenemos la constante de equilibrio, que es arriba tenemos la concentración de la parte ionizada y abajo la concentración de la parte no ionizada. Y estos están en equilibrio cuando el pH es igual al pK. Cuando el pH que yo trabajo es mayor al pK, ¿qué voy a tener? Mayor concentración de lo que está arriba. Cuando el pH es más bajo que el pK, voy a tener más de lo que está abajo, ¿ya? Entonces, siempre los ácidos grasos coexisten en equilibrio en sus dos formas, ya sea más forma no protonizada o no ionizada o más forma de ionizada. Y todo va a depender del pH. Entonces, acá yo se los represento para que más o menos puedan entender lo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, los que nunca la han escuchado, que es la que relaciona el pH con el pK. Entonces, cuando el ácido oleico se disuelve en agua y se disocia, libera un ion hidrógeno. ¿De dónde viene ese ion hidrógeno? Del grupo carboxilo, ¿cierto? Y se forma el anión oleato, ¿ya? Y el anión oleato se representa por el RCOO-, que tiene una carga negativa. Por lo tanto, en solución acuosa, el ácido oleico se encuentra como una mezcla de moléculas ionizadas y no ionizadas. Cuando yo, por ejemplo, el agua, supongamos que el agua tiene pH 7, agrego el ácido oleico ahí, ¿cuál va a ser la forma más predominante? Va a ser la forma ionizada, que es la forma que está como resultado. Acá es como que yo tengo la parte inicial, el RCOOH, y mi resultado es la parte ionizada. Entonces, si el pH es mayor que el pK, como el pH del agua es 7, yo lo agrego, en el fondo se va a ionizar la molécula. Y voy a tener más forma de molécula ionizada y menos ácido oleico como tal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve esta ecuación? Yo tengo que la ecuación de Henderson-Hasselbalch me dice que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración del producto por dividido la concentración inicial, que mi concentración inicial en el fondo es el ácido oleico. Y los que están arriba son las moléculas disociadas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos diciendo que en el equilibrio el pH es igual al pK. Si el pH es igual al pK, yo paso el pK para el otro lado restando y me va a quedar 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el logaritmo de lo que yo estoy viendo es igual a 0. Bueno, por la regla de los logaritmos, si no la saben, ahí la pueden buscar. Cuando yo tengo un logaritmo igual a 0 y este es un logaritmo en base 10, ¿qué quiere decir? Que tengo que la base elevarla la base que es 10, la elevo al resultado y eso es igual a este corcho que me da. Y ahí voy despejando, 10 elevado a 0 es 1 y me da que 1 es igual a lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa? El RCOOH pasa multiplicando para el otro lado, entonces me queda que el RCOOH es igual al RCOO y el H. ¿Qué quiere decir esto? Que en el equilibrio, cuando el pH del medio es igual al pK, la concentración de la forma no disociada es igual a la concentración de la forma disociada, ¿ya? Entonces, así se mide el pK de los ácidos grasos. ¿Y esto para qué lo tenemos que ver? Como les decía en un principio, porque el pK tiene que ver con la acidez de la molécula. A la vez, la acidez de la molécula tiene que ver con la penetración de la molécula. Además, eso sí, hay otros factores que también influyen en la penetración de la molécula. No es solamente la importancia del pK, ¿ya? Entonces, la penetración de la molécula depende del tamaño de la molécula, qué tantos carbonos tiene la cadena, la polaridad de la molécula, porque recuerden que si bien la polaridad está en la cabeza del grupo carboxilo, la cadena carbonatada no aporta con polaridad, pero si hay dobles enlaces, ahí hay más acidez. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno que está entre medio del doble enlace tiene más acidez. Y mientras más acidez tenga la molécula, más bajo es el valor de pK, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a revisar. Bueno, esto es como lo mismo que les venía diciendo, lo escribí muchas veces. Entonces acá vemos los pK de los ácidos grasos, que es lo que yo quiero. Entonces, en relación a los pK, yo les decía
que el valor de pK tiene que ver con la concentración. Dijimos que la concentración en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el ácido caproico. Cuando yo tengo un pK de 4,95, si yo agrego el ácido caproico en el agua que está con un el agua que tiene un pH de 4,95, voy a tener 50% de su forma ácida y 50% de su forma disociada. Si yo me fijo acá, yo puedo ver que el ácido caproico tiene 6 carbonos y el ácido caprílico tiene 8 carbonos. Y el pK de estos tres, si se fijan, el pK por ejemplo, entre el ácido caproico y el caprílico va aumentando en la medida que aumentan los carbonos. Eso lo podemos ver también acá. Acá, por ejemplo, el ácido acá. ¿Cómo influyen las insaturaciones? Dijimos que el ácido palmitoleico, acá me equivoqué porque el ácido palmitoleico son 16 carbonos, no 18, ya lo tengo que corregir. El ácido palmitoleico tiene 16 carbonos y tiene un pK de 4,99 y tiene una insaturación, porque es un monoinsaturado. El ácido oleico tiene 18 carbonos y tiene una insaturación. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser más larga la cadena carbonatada, hace que el pK sea más alto. Ahora, si yo comparo estos que son monoinsaturados con los poliinsaturados, en los poliinsaturados pasa que la acidez es mucho menor. Fíjense que el ácido linoleico y el ácido linolénico tienen 4,77 de pK, teniendo también 18 carbonos. ¿Y por qué disminuye el pK? Porque al tener 2 y 3 insaturaciones, estos ácidos grasos, ¿qué pasa? Que estas insaturaciones le dan más acidez a la molécula, por un tema de que esos dobles enlaces tienden a ser receptores de carga negativa. Entonces, ese hidrógeno que está al medio de esas dobles insaturaciones le da más acidez. Mientras más acidez, menos valor de pK. Entonces, por eso, estos ácidos grasos, al tener más insaturaciones, presentan una acidez menor. Ahora, la pregunta de esto, ¿qué pasa, por ejemplo, en base a lo que hemos visto? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una crema que yo la estoy trabajando a pH 7? Si ustedes se fijan, todos los pK están como entre 4,8 y 5,2, 5,3. Entonces, ya vimos que si yo tengo un pH más alto que el pK, voy a tener más forma disociada del ácido graso. Y si tengo un pH más bajo que el pK, voy a tener más ácido graso como tal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una crema con un pH 7 o 8? Que obviamente no es muy usada, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, hay mucha gente que no mide el pH de sus formulaciones cosméticas, que obviamente eso es terrible. Pero, ¿qué pasa si yo varío? Por ejemplo, tengo una crema a un pH 5 y ahora la estoy trabajando a pH 8. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al tener un pH sobre el valor de pK promedio, que el valor de pK promedio yo veo acá es 5. Entonces, si yo tengo la crema, por ejemplo, a pH 7, yo le voy a subir el pH. Se lo voy a subir con una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al tener un pH más alto, la crema puede cambiar la reología. Se pueden generar especies de jabón en la formulación. Obviamente no es que la crema se vaya a transformar en jabón, pero pueden trazas de ácidos grasos transformarse en jabón, saponificar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una concentración, con un pK superior al pK de los ácidos grasos. Se puede afectar la reología, porque en el fondo transformarse en jabón es como que estuviese agregando emulsionante. ¿Y qué pasa? Que si esa crema tiene un pH superior, voy a tener más jabón, porque subí el pH con hidróxido de sodio, por ejemplo. Entonces se puede transformar jabón. Entonces eso va a cambiar la reología. Y esa presencia de este jabón, que en el fondo actúa como una especie de emulsionante, va a hacer que la crema también quede más viscosa, porque le da más consistencia, pero también puede afectar la absorción de los principios activos de mi crema en la piel. Puede afectar que eso obstruya la absorción de la crema. Entonces es muy importante para las personas que están viendo este video, que han aprendido a hacer cosmética a través de tutoriales, sacar recetas de internet,
que midan el pH de sus formulaciones. Eso es muy importante porque hay ciertos principios activos que nos dejan los pH muy altos. Entonces, supongamos que yo tengo una arcilla verde. La arcilla verde por lo general tira el pH hacia arriba porque es estable a pH alcalino. Entonces, lo más probable es que la crema me la deje mucho más viscosa, mucho más untuosa que si yo la tengo un pH más ácido. ¿Y eso por qué pasa? Porque tengo una concentración principalmente de ácidos grasos disociados por el valor de pK, porque recuerden que los valores de pK de los ácidos grasos están alrededor de 5. Entonces, sobre ese pH puede cambiar la estructura de la crema. ¿Y por qué cambia la estructura de la crema? Porque tengo menos ácido graso y tengo más concentración de la forma disociada. Entonces, esa es la importancia de entender el pK. Ahora, como les decía, en relación a la penetración, siempre los ácidos grasos que tienen menor pK van a penetrar más. Y en este caso, si yo lo veo, el ácido linoleico y el ácido linolénico son los que tienen menor valor de pK. Y el ácido esteárico también. Y eso tiene otra explicación, que como les decía, en relación a la penetración tiene que ver el tamaño de la molécula, tiene que ver incluso la densidad de la molécula, tiene que ver la polaridad de la molécula, la solubilidad, que es lo que vimos anteriormente, y la carga eléctrica. Entonces no es solamente un factor, pero sí, mientras más ácida es la molécula, en este caso, mientras menor pK, es más ácida, ¿qué va a pasar? Que tiene mejor penetración. Y en este caso también coincide que el ácido linoleico y el ácido linolénico tienen mejor penetración porque estos dos ácidos grasos tienen mayor afinidad por la piel. Y esto tiene una mayor capacidad también de penetrar a las capas más profundas de la piel, ¿ya? Entonces, tienen capacidad de penetrar a capas más profundas y penetran más rápido. Y eso también tiene que ver por la acidez de la molécula, pero también tiene que ver porque la membrana celular de las células de nuestra piel, en el fondo, se componen de estos ácidos grasos que se consideran ácidos grasos esenciales. Son parte de la membrana celular, son componentes de ella. Por lo tanto, participan en la permeabilidad de la piel, ¿ya? Tiene que ver mucho con el estrato córneo, están involucrados en la regulación y la permeabilidad de la piel. Entonces, los que más penetran son estos que tienen una acidez menor. Entonces, eso es súper relevante y es una información que nos da el pK, que también tiene que ver con la densidad de la molécula, también tiene que ver con la polaridad de la molécula, porque ya dijimos que todos estos dobles enlaces que presentan estas moléculas aumentan la acidez porque ese hidrógeno tiene mayor acidez. Por lo tanto, si yo ya tengo una acidez en la cabeza y le sumo la acidez de este hidrógeno que está metido en estos dobles enlaces, se la estoy sumando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo acá en el ácido oleico y el ácido ricinoleico? Acá pasa algo súper interesante y es porque el ácido oleico y el ricinoleico, los dos tienen la misma cantidad de hidrógenos en la cadena, o sea, carbonos, son un C18. Entonces yo podría hacer pero ¿y por qué el ricinoleico es más bajo su pK? Y eso tiene que ver porque el ricinoleico además en su cadena presenta una excepción a las otras cadenas. El ricinoleico tiene un grupo OH en la cadena. En la cadena, si ustedes revisan la molécula del ricinoleico, se van a dar cuenta que tiene un grupo OH metido. Y eso hace que la acidez aumente y con eso disminuya el pK. Por eso el ácido oleico y el ricinoleico, si bien tienen 18 carbonos, presentan esa diferencia. Ahora, esta pregunta se las voy a dejar planteada para que me la respondan acá, o los que están en el grupo de Telegram me la puedan responder por el grupo de Telegram. ¿Por qué las ceras en el fondo, que son ácidos grasos saturados, como la cera que compone la cera de abeja, están en estado sólido, ¿cierto? Porque son ácidos grasos saturados. Pero ¿por qué el aceite de jojoba, que es una cera, porque dijimos que todos los que tienen sobre 20 carbonos son ceras? ¿Por qué el ácido gadoleico y el ácido erúsico presente en la jojoba no están en estado sólido?
¿Qué le da? Y eso lo voy a dejar como pregunta, porque va a ser un tema que tenemos que desarrollar después, que tiene que ver con la estructura molecular. ¿Por qué esa estructura cis o trans que pueda tener la molécula, ahí lo pueden revisar ustedes, le da esa particularidad? Y les di como una pista. Entonces vamos a quedar hasta acá, todas las dudas me las van dejando, y recuerden que pueden suscribirse al canal de Telegram, y les dejamos el link acá también, por si se quieren suscribir tienen que descargar Telegram y de ahí buscar el grupo donde vamos a hacer este desafío. Obviamente si este video lo ven ya pasado, estamos hoy febrero 2023, si lo ven más allá de abril no va a estar el grupo, así que para que omitan esa parte. Son bienvenidos, esto es gratuito y ahí vamos desmenuzando toda esta información. Así que muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido el contenido y todas las dudas me las van dejando. Entonces en el próximo video vamos a ver qué tiene que ver esto del log-P con la absorción, cómo influye. Y prefiero ir de a poco porque este tema es más denso, entonces la idea es que lo vayamos desgranando bien para que lo puedan comprender y podamos ir avanzando. Así que nos vemos en un próximo video.